Dios le bendiga una vez más. Bienvenido a nuestro programa A Corazón Abierto. Hi Pamela, ¿cómo está? Hi Manuela, muy bien, gracias al Señor. Aquí estamos con una expectativa para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Y hoy tenemos una invitada especial, amiga personal, nuestra amiga Natasha. Natasha, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias a Dios y feliz de poder compartir con ustedes. Ah, qué bueno. Me alegro. Estamos todavía en materia con los hijos del altar, la historia no contada. Y hoy traemos a Natasha, una amiga de nosotros que la amamos mucho y le damos gracias al Señor que haya permitido que ella esté con nosotros hoy. Y para entrar en materia, Natasha, cuéntanos un poco quién es Natasha, qué hace Natasha, cómo Natasha conoce el ser hija de pastor. Wow, ¿quién es Natasha? Bueno, eh, mi nombre es Natasha Figuereo, soy hija, esposa, amiga y por la Santo. gracia del Señor, junto con mi esposo estamos trabajando, ¿verdad? En la ciudad de Union City. Um, ¿Qué yo conozco de ser hija de pastor? Bueno, a la edad de tal vez algunos 10 años, el Señor llamó a mi padre al pastorado y me acuerdo que se comenzó una iglesia en el garaje de mi casa. Y de ahí tengo, creo que las mejores memorias y las mejores experiencias que he tenido con el Señor. Era una iglesia pequeña, pero había demostración de poder, ¿verdad? Y cuando se trata de ser hija de pastor, ahí yo experimenté muchas cosas buenas, pero también cosas que el Señor permitió para ir formando mi carácter, ¿verdad? Aprendiendo de mis padres. Una de las cosas que yo me acuerdo es escuchándolo ellos orar, ¿verdad? De madrugada, mencionando a los hermanos de la iglesia. Y muchas veces era hermano que tal, no, era un poquito problemático. Pero al pesar de esas cosas, ¿verdad? Eso me enseñó de que no hay nada de que la oración no pueda resolver, ¿verdad? Un amor genuino hacia las personas, al pesar de las cosas buenas y al pesar de las cosas malas. No fallaba la oración al prójimo. Ok, entre medio de esa oración, creo que fue algo que, por lo que puedo notar, ha captado mucho tu atención. Y creo que diría que en este momento de hoy te llevas esa manera de oración de tus padres con lo que haces ahora en tu iglesia. Sí, a mí en mi trabajo me preguntaron cuál es mi superpower. Y le preguntaron a muchas personas, ¿verdad? Como un icebreaker. Y yo contesté la oración porque he visto, veo la oración como algo que verdaderamente nos ayuda a conectarnos con el Señor y resuelve nuestros problemas. No había algo que se presentaba en oración donde yo no veía la mano de Dios obrar, ¿verdad? A través de la oración o el clamor que se hacía. Cosas muy difíciles, el Señor contestó porque hubo eso. Eso es algo que hasta el día de hoy llevo como el ancla, ¿verdad? De mi fe y mi vida espiritual. Qué hermoso es eso. Eso creo que es una de las áreas que toda persona debe tener como su ancla. Pero entre la edad, en esa temprana edad en la cual tú entras a ser hija de pastor, ¿alguna vez pensaste qué significaba crecer bajo la sombra del llamado de ellos? Que realmente no es un llamado directamente tuyo. Tú haces parte, pero el llamado no fue a ti que te llamaron, sino a tus padres. ¿Cómo fue Sí, sentirse? Ajá. ¿Cómo yo fue sentirte ahí?
Esas fueron cosas que cruzaron mi mente. Um, yo siempre, el Señor de una manera u otra, ¿verdad? En mi juventud, de una manera u otra me dejó saber que yo era diferente, ¿verdad? Yo no sabía qué eso significaba, pero que Él tenía un plan para mi vida. No sabía necesariamente qué. Pero uno siempre ve a sus padres como una persona que uno admira y anhela ser como ellos. Y yo viendo eso, eh, le voy a decir la verdad, me causó mucho temor. No era algo que yo anhelaba y me daba miedo porque sí vi lo bueno que Dios es y de la manera que lo respaldaba en esos momentos, pero también vi el sufrimiento. Y por mucho tiempo mi meta era ser una persona profesional, ir a la iglesia, pero no necesariamente servir a esa capacidad porque no quería experimentar el dolor, la parte del dolor del llamado, ¿verdad? Siempre luché con esos sentimientos y me acuerdo que después de una confraternidad, yo estaba preparándome para continuar mi estudio y yo le pregunto a mi papá, ¿y qué pasa si el Señor me llama? ¿Qué yo hago? ¿Dejo de estudiar? Y él me miró como que no te apures, que si el Señor tiene planes con tu vida, Él te va a dejar saber exactamente lo que tú tienes que hacer. No va a haber confusión ni nada de eso. Y hasta el día de hoy me acuerdo de esas palabras porque así fue, ¿verdad? El Señor tocó mi vida en una confraternidad también. 10 años después, trató con mi mente y mi corazón y me acordé de esas palabras. Abunda un poco más en ese llamado que Dios hizo a tu vida. ¿Cómo Dios trata con Natacha? Porque llevabas varios años entre pensando si realmente quiero o no quiero tener una profesión. Y creo que no eres la única de los hijos de pastores que ha pensado lo mismo, los que han entrado en el llamado. Quiero tener una profesión, quiero hacer lo mío, pero no quiero ver el sufrimiento, porque entendemos que el que vive una vida viendo a sus padres como pastores, obviamente pasan trabajo. De que Dios siempre está ahí, pero siempre hay heridas, hay hermanos que le hacen cosas que no le deben hacer, o siempre hay una discrepancia, pero también hay mucho amor de parte de la iglesia. Hay otros que también son la bendición, esas personas que siempre están pendientes. Entonces, la iglesia, yo siempre lo digo, y es un hospital donde hay de todo. Entonces, ¿cómo Dios trata con ese anhelo de que tú tenías de ser profesional, de tener todas tus cosas y no tener una cercanía con el altar? Yo creo que con el tiempo el Señor nos ayuda a encontrar ese balance. De la manera que ahora servimos al Señor, muchas cosas son igual, ¿verdad? Pero el Señor nos ha capacitado a muchas diferentes personas en diferentes áreas. En el tiempo que yo me crié, eh, yo nada más conocía del servicio del pastoral y misionero. Pero ahora, mientras uno va, ¿verdad?, aprendiendo de las cosas, vemos que aún en la obra del Señor, el Señor puede servir, no necesariamente tiene que ser un pastor o un misionero, pero tal vez en otra área que se necesita. El Señor me permitió, ¿verdad?, ir a la escuela, ¿verdad?, suplió para que yo pueda ir y aún en esos momentos, tratando con mi vida, cuidándome, ¿verdad? Me acuerdo que aún en la universidad yo pasé por un momento donde yo me confundí porque estaba estudiando diferentes religiones y esos temas como que, no sé, jugaron con mi mente y me acuerdo que lloré y dije, Señor, pero si tú eres real, dame una experiencia, ¿verdad? Yo no quiero desviarme, no quiero salir de aquí confundida. Yo necesito saber que tú eres real, que yo le sirvo al Dios verdadero. Yo he escuchado lo que tú puedes hacer, he visto lo que tú puedes hacer, pero yo quiero ver yo misma, ¿verdad?
Y el Señor es tan bueno que de diferentes maneras, ¿verdad? Me cuidó mi mente y me dio esa experiencia que yo necesitaba. Ahora, cuando se trata del llamado, no sabía en realidad, ¿verdad? Yo nunca fui una persona que estaba así en el medio o, no, o popular o nada de eso, siempre ahí en mi esquina, haciendo lo mejor que yo pueda hacer con lo que tengo, ¿verdad? Y me acuerdo que siempre yo decía, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y en ese momento que el Señor trató con mi vida, la persona, el presbítero en ese tiempo, ¿verdad? Tenía 3 o 4 iglesias, ¿verdad? Que no tenían pastor. Y él dividiéndose, ¿verdad? De su tiempo para ir a apoyar a cada diferente iglesia. Y me acuerdo que en uno de esos servicios, ¿verdad? Como que el Señor trató con mi vida. ¿Cómo es que yo pudiendo ayudar, no ayudo? Pudiendo servir, no sirvo, ¿verdad? Viendo la necesidad aún delante de mí, no me pesa, ¿verdad? Que una persona tenga que sacrificarse tanto habiendo personas que pueden, ¿verdad? Y ahí comenzó, yo diría, ahí comenzó, el Señor puso esa carga en mí y hasta el día de hoy estamos ahí tratando de hacer lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos. Y hermana Natasha, una pregunta, ya que llegó usted a ese punto en que el Señor estaba tratando con usted para poder entrar en el ministerio, pero usted mencionó más temprano que usted sí tenía un temor, dado a lo Ujú. que había visto con sus padres. Cuando usted finalmente decide entregarse en las manos del Señor para entrar al ministerio, ¿todavía estaba ese temor o fue, fue algo ya que el Señor ya le había quitado? Sí, yo todavía tenía miedo, pero un miedo diferente a fracasar, porque son zapatos bien grandes y uno nunca se ve como Dios no ve, ¿verdad? Eh, Dios ve el futuro, pero por lo menos yo siempre me sentía como que yo no, yo no tengo experiencia. ¿Qué consejo yo le puedo dar a alguien, verdad? No tenía tanto tiempo casada tampoco, eso tampoco puedo dar una, un estudio de matrimonio así, porque yo misma estaba aprendiendo, ¿verdad? Yo misma estaba comenzando mi vida, ¿verdad? En ese momento como esposa también. Y sí, yo creo que había todavía temor presente, pero sobreabundó eh, el deseo y la confianza en el Señor, que si el Señor lo permitió y de una manera u otra es porque me iba a capacitar a mí, ¿verdad? Y a mi esposo. Amén. So, hay veces que decimos que sí, pero el decir que sí no significa que nos sentimos preparados o que nos sentimos dignos o que nos sentimos capacitados, pero el sí significa que confiamos más en los planes del Señor y el propósito del Señor que el temor que puede apoderarse por una temporada. Sí, eso es muy hermoso porque, bueno, creo, todos hemos experimentado el temor en algún momento u otro. Y pues en ciertos sentidos se necesita el temor para prevenir que quizás nos involucremos en ciertas situaciones, pero a veces hay personas que tienen un nivel de temor tan grande que eso les previene de poder participar en algo o llegar a ser lo que el Señor quiere que seamos. Y la hermana acaba de mencionar un punto muy importante. Nosotros hacemos lo que nosotros podemos. El Señor es el que va a venir y nos va a ayudar para poder llegar a esa estatura necesaria, para poder ayudar en esa capacidad, para poder obtener dones espirituales, las armas necesarias para poder batallar y ayudar a otras personas en necesidad. Y es muy hermoso el poder escuchar esto, porque a veces tenemos como la falacia de que, oh, porque ya lo pusieron, esa persona ya está capacitada completamente para hacerlo todo.
Y realmente, mientras vas pasando el proceso, realmente tú vas conociendo capacidades de ti mismo que tú pensabas que en la vida tenías. O, por ejemplo, hasta aconsejar, como tú dices, yo acababa de casarme y qué consejo voy a dar. Pero lo lindo es que Dios, cuando llega una pareja y tú das un consejo, tú dices, wow, ¿de dónde salió este consejo? Pero salió de la palabra del Señor, de lo que Dios capacitó en tu mente para darle a esa persona. Y qué hermoso es ver eso. En medio de lo que tú nos estás contando, antes de que sucediera todo esto, a mí me gustaría saber cuál era la identidad de Natacha como joven. Sabe que nosotros tenemos varias etapas. Está la niñez, está la juvenil. Prácticamente ya a los 10 años, pues ya tú estabas entre no niño y juvenil, por decirlo así. ¿Cómo Natacha se identificaba? Porque queremos también abrirle paso a los juveniles, a los jóvenes. ¿Cómo fueron esas etapas para ti? Dentro de la escuela, como cristiana. Yo no sé si a ti te pasó, pero por ejemplo en mi caso a mí me pasó que en la escuela pues llevábamos faldas, a nosotros nos molestaban por la falda, eh, teníamos como un type of bullying, ahora el bullying es más diferente, más digital, pero en aquel tiempo era algo más físico. Ujú. Entonces, ¿qué nos podrías decir a nosotros dentro de esa etapa de tu niñez, juventud y juvenil en cuanto a tu Yo identidad? diría, Ajá. yo diría que yo siempre fui muy acomplejada, por diferentes razones, ¿verdad? Y creo que gran parte de mi niñez y mi juventud eh, luché, ¿verdad? Con esos complejos. Eh, el Señor me ha ayudado a superar muchos de ellos, todavía está trabajando en mi vida. Um, sí, yo experimenté eso que acaba de decir del bullying por la decisión que yo tomé de no solamente servirle al Señor, pero también de dar ejemplo. Y una forma de dar ejemplo es en la manera que nos vestimos, ¿verdad? Vistiéndonos con modestia, pudor, la falda, ¿verdad? Eh, y me acuerdo que en la escuela había aún por la manera que yo me vestía, um, una muchacha me hizo una pregunta, me dije, ¿por qué siempre te pones falda? Y yo no sé por qué yo le contesté de esa manera, pero yo le dije, ¿por qué tú siempre te pones pantalones? Y eso como que no le gustó. Y tal vez no era muy madura en ese tiempo, pero yo le contesté así. Y eso como que la molestó. Y lo único que yo me acuerdo es que yo vi una mano, ¡pa! Que vino a mi cara y me dio. Y cosas que suceden, ¿verdad? Y eso era cosas que el Señor permitió, ¿verdad? Porque ahora yo miro y digo, yo no me avergüenzo, no me avergüenzo y si lo tuviera que revivir otra vez, lo reviviría 10 veces porque en gran parte han formado, ¿verdad?, quién yo soy en el Señor y la identidad que el Señor me ha dado. Pero si le digo que fue fácil, le estuviera hablando mentira. Como le acabo de decir, siempre fue una persona muy acomplejada. Um, y el Señor me ha ayudado, ¿verdad?, a salir de esas cosas, pero todavía I'm a work in progress. Yo creo que todos somos un work in progress. O sea, pero es bonito ver que a tu temprana edad, a ti alguien te da y tú te quedaste sin hacer nada. O sea, porque vamos a ser realistas. En otro momento, uno hubiera respondido con la misma respuesta. Pero sin embargo, tú tuviste el autocontrol que entendemos que eso solamente lo puede hacer Dios. O sea, se entendía que ya Dios estaba preparándote desde tu juventud para ser la pastora que tú eres ahora.
y para trabajar es donde tú estás trabajando. Porque si hablamos, Natasha porque no ha dicho, pero ella es líder del coro nacional. Y cuando uno trabaja con mucha gente, todos tenemos un carácter diferente. Entonces, yo creo que Dios ha desarrollado en ti una paciencia que no todo el mundo la tiene. ¿Cómo Dios desarrolla esa paciencia en ti? Cuando tú tienes una situación, ¿qué es lo primero que tú piensas o que te viene a la mente que tú tienes que hacer? Algo que aún en mi vida profesional me han dicho es, ¿por qué tú eres tan calmada? ¿Por qué you're so calm? Eh, puede estar el mundo yéndose a, y tú siempre tan calmada. Y lo que ellos no saben es que yo mantenerme calmada es como la manera que yo puedo controlarme, ¿verdad? Mantener mi paz. La postura. So, como lo primero que yo hago en el momento tal vez de conflicto o controversia o situaciones tal vez que, ¿verdad? No, que no quieren sacar de nuestro carácter, ¿verdad? Es, I pause, ¿verdad? Y hay veces que pasan días y yo estoy todavía procesando, ¿verdad? Pensando, orando para ver cuál sería la mejor respuesta. Y hay veces que la mejor respuesta es no respuesta, ¿verdad? Y eso me ha ayudado. Hay veces que las personas lo confunden con tal vez dejadez o no estar al tanto de la situación que está sucediendo. No, yo estoy al tanto y tampoco tengo dejadez, pero prefiero, no me gusta tomar decisiones así como A lo a lo loco. caliente. Sí, o mientras estoy tal vez enojado, frustrada. Si no me gusta procesar, ¿verdad? Y mantenerme calmada. También para confundir al enemigo. No voy a permitir que el enemigo me vea sudar. No, 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 no. Ah, ah. Pero sabes que me encanta que tocaras esa área. Porque como buenos hispanos que somos, nosotros somos muy como que rápido. Y el hecho de que tú toques y digas, yo me mantengo en calma, habla de esa paz que Dios te ha dado en medio de los procesos que has vivido durante tu niñez, durante tu juventud y cómo has manejado. Que a veces pensamos que de momento somos el carácter de nosotros, no, pero es el carácter que Dios ha ido formando en nuestras vidas a través del propósito, a través de los problemas, a través de las circunstancias. Y el que tú te mantengas en paz y te deje el tiempo de analizar la situación y ver cuál sería la mejor forma de trabajar, ya sea si se habla o no se habla, es algo que es confiar en Dios. Y yo creo que eso es uno de los consejos más importantes que he escuchado en todos estos ratos. Que yo creo que tú que me estás escuchando afuera, trata de que en tu situación y en tu problema tengas esa paz. Te sientes un momento, descansa tu mente y deja que Dios trabaje contigo. Yo siempre digo, yo tengo un lema y es, si tú tuvieras Jesús en mi situación, ¿qué tú harías? Sí. Es algo por lo cual yo siempre, para mí, es algo que me ayuda. ¿Qué tú harías, Dios? Y me voy a veces hasta las parábolas de cómo Dios le hablaba a otros en una manera sencilla, pero no en una manera ofensiva, sino en una manera de amor y de tranquilidad. Y creo que eso es algo que también tú lo ves a través de tus padres. Porque esa forma que tú tienes vino a través de lo que tú estás mirando como papi y mami hablaban con los hermanos. Yo creo Claro. que es ese consejo de
pausar es tan importante y nos evitaríamos muchas situaciones si Yes. nosotros no nos precipitáramos, ¿verdad? Si tomáramos un momento para, ok, déjame analizar primero, controlar mis emociones y después, continuar. Y yo quiero unir eso a lo que estaba mencionando nuestra hermana más temprano en la conversación, de primero ella se sentía, ok, yo no tengo la experiencia, ¿verdad? Para poder responderle a alguien. Yo sé que mis pastores, por ejemplo, mi pastor en específico, cuando él comenzó en el ministerio, él nos dijo a nosotros que él también se sintió así. Y a veces habían hasta a veces habían momentos en que personas venían y le hacían preguntas de la Biblia y él mismo no sabía. Entonces él decía, ok, deme un momento, deme esta noche, me voy para la casa y allá él se iba a clamarle al Señor y a leer la palabra y Señor, yo necesito una respuesta para darle a este hermano. Y es mejor hacer eso que dar una respuesta incorrecta. Es mejor. Y así uno puede analizar, estudiar, buscar la dirección del Señor y así él podía venir el próximo día o hasta quizás 2, 3 días después y decirle, hermano, aquí está la respuesta. Y mira que eso es algo que no es tan fácil de hacer, No. porque cuando uno se encuentra como en esa posición de decir, yo no tengo la respuesta ahora, deme un ratito, Uh-huh. eh, a veces hasta uno, como le llega un momento como que, mira, tú estás en una posición y no sabes qué hacer. Sí, Pero me hace entender que yo soy humano exacto. y que yo no soy Dios para tener todas las respuestas en la mano. Porque si tuviera todas las respuestas en la mano, no estaría aquí. Y yo creo que eso es algo muy lindo, pero también me gusta ver cómo mientras hablaba de que a veces no te aceptabas a ti misma en muchas áreas de tu vida en la cual has tenido struggle, le hace ver a otras jóvenes que aún en tus struggles, quien siempre estuvo contigo es Dios. Yo quisiera que tú le testificaras un poco, que le hablaras a ellas, especialmente a las jóvenes, que a veces nos sentimos incómodas con quienes somos muchas veces, pero cómo el tener una vida espiritual te ayudó a ti y te sigue ayudando a través de los tiempos Ujú. para poder vencer todo eso que el enemigo a veces quiere traer a nuestras vidas, que Dios nos ve de otra forma de la que nosotros nos vemos. Ujú. Bueno, yo puedo decir que es muy importante no permitir que las influencias, las modas, ¿verdad? Tomen como, no influyan de tal manera que perdamos nuestra identidad, ¿verdad? Ahí entra la comparación, ¿verdad? Uno ve, ¿verdad? Lo que ve en la televisión o lo que es para el mundo una joven ideal. Y no importa lo que hagamos, no, nunca vamos a llegar a eso, ¿verdad? Y eso fue algo que comenzó a trabajar en mí, ¿verdad? Porque como le dije, el bullying en la escuela no solamente era la falda, pero también eh, el aspecto físico, ciertas áreas, ¿verdad? Que tenía complejo y algo que me ayudó, yo antes de recibir ese conforte del Señor, ahora yo miro atrás y digo, y puedo decir gracias al Señor que me sacó, ¿verdad? De ese momento tan oscuro en mi vida, pero yo pasé por una depresión y yo no sabía que yo estaba en depresión. Pero ahora que miro atrás, yeah, I was depressed, ¿verdad? Por la manera que yo me sentía de mí misma. Y era algo que era muy difícil para mí en ese momento poder explicar eso o conversar con alguien. Y yo iba a la iglesia y eso fue algo que se apoderó tanto de mí que aún afectó mi adoración al Señor. Yo estaba tan triste que yo ni podía levantar mis manos para alabar al Señor porque sentía como un peso. Y por eso es que uno tiene que tener gracia, porque uno nunca sabe lo que la persona está pasando cuando llega a la iglesia.
es muy fácil decir esa hermana está apagada, se descarrió, está medio enfriada. Yo no estaba descarriada, yo estaba luchando, ¿verdad? Luchando contra algo que se quería apoderar de mí. Y en ese tiempo también yo me mudé, no tenía mi familia, muchos factores, ¿verdad? Y yo estaba luchando. No sabía cómo explicarle eso a mi esposo tampoco. Y me acuerdo que yo ni orar podía. Hasta que poquito a poquito en mi mente, ¿verdad? Yo, Señor, ayúdame a salir de esto. Y algo que yo le decía al Señor fue, ayúdame a verme como tú me ves. Si yo me veo como tú me ves, yo sé que yo me voy a sentir mejor. Yo sé que las cosas que yo estoy pensando se van a salir de mi mente. Y no le estoy hablando como una persona que estaba descarriada, nada de eso. Estaba hablando como una cristiana. En eso yo servía al Señor y estaba luchando con esas cosas. Y Dios es tan bueno que tocó a alguien y esa persona me llamó de otro estado y le reveló lo que yo estaba pasando, ¿verdad? En forma de un sueño. Y ese día oramos juntos y yo sentí que el Señor como que comenzó a sacar esas cosas, porque esas cosas no son de Dios, el enemigo poniéndote una imagen que no es la tuya, porque la gente te ve hermosa, te ven como una persona independiente, realizada, pero el enemigo te dice, no, tú no has hecho nada con tu vida, tú no te ves de la manera que te tienes que ver, eso te queda malísimo, ¿verdad? Y a veces no creemos las cosas que el enemigo nos dice. Algo que me ayudó fue no perder fe en el Señor, porque aunque yo me sentía de esa manera, en mi corazón yo le decía al Señor, Señor, si tú me amas, cambia esta perspectiva que yo tengo de mí y déjame verme como tú me ves. Y el Señor comenzó a trabajar y todavía está trabajando. No puedo decir que yo he llegado al top, pero no me siento como me sentí en ese momento y le doy gloria a Dios por eso, porque ahora puedo ver que sí, el Señor me ama. Sí, yo soy alguien especial para el Señor, como somos todas, Yes. ¿verdad? Pero si no hubiera sido por esa oración, ¿verdad? Esa fe en el Señor, tal vez los pensamientos del enemigo hubieran ganado. Y mira qué lindo es escuchar eso porque nos encontramos con tantas jóvenes con el mismo pensamiento y que a veces piensan que nosotros no hemos pasado por eso, que no hemos pasado por un momento donde realmente vemos real lo que es la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Y nada mal que tú digas, yo confié en Dios, es algo que el enemigo no te pudo quitar. Esa base que Dios puso desde tu niñez en tu corazón, el saber que tú eras una persona especial para Dios. Y aún tú estás en medio de ese proceso de dolor, en medio de ese proceso de no aceptación con lo que el mundo aparentemente dice que debe ser una mujer o que debe ponerse o cómo debe vestirse. Y el tú decir, yo le creo a Dios. O sea, yo le estoy pidiendo a Dios guianza y eso es para que vea la gente que Dios no se queda callado. Que cuando usted le pide al Señor, que cuando usted le dice, Señor, yo quiero que tú me enseñes a ver, como decía Natacha, yo quiero que tú me enseñes a ver como tú me ves, el que Dios te responda es algo muy importante. Y yo no sé por lo que estará pasando cada persona afuera. Tal vez en este momento tú estás pensando que no eres una persona bien, que no te ves bien, que necesitas cambiarte, que necesitas quitarte, que necesitas hacer esto. Tú eres perfecto como eres. Eres perfecta, eres perfecto como eres, como Dios te creó. Dios te creó a su imagen y semejanza y creo que esto es algo que queremos ponerlo bien en claro porque yo creo que las tres que estamos aquí hemos pasado la misma circunstancia, hemos llegado a un momento de no aceptación, hemos llegado a un momento en que miramos nuestro cuerpo y decimos, no, esto no es lo que debería ser, pero hemos puesto nuestra confianza en Dios. Y si hoy podemos sonreír,
es porque Dios nos ha dado la oportunidad de reírnos y gozarnos en Él. Si estás atravesando por eso, levanta tus manos y clámale a Dios. El Señor siempre está presto al lado tuyo, no importa si tú lo has aceptado o no lo has aceptado. Simplemente mira, clámale, dile, Señor, yo no te conozco, por favor, yo te pido que tú entres en este cuarto, me siento con ansiedad, me siento con depresión, o lo que sea que estés pasando, Dios está aquí para darte la libertad que tú necesitas y sobre todas las cosas darte paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo creo que eso es algo muy importante porque yo me identifico contigo. O sea, yo a 100% y creo que el cáncer fue uno de las etapas de mi vida más difíciles. En el momento que yo decía, no, yo no me puedo mirar este cuerpo. Pero el ver que la mano de Dios me sostuvo y ver que hoy por hoy puedo pararme aquí y decir algo de lo que Dios ha hecho conmigo, yo no lo puedo ni siquiera explicar o cómo poderle pagar a Dios lo milagroso que Él ha sido con nuestra vida. Amén. Amén. Y yo también me puedo identificar con eso. Ahora que la hermana estaba explicando esta parte de su vida, yo misma me acabo de acordar, yo ni me acordaba que una vez Dios me había hablado a mí y me dijo, tú no te amas. Y yo te hice tal como tú eres, como yo quería que tú fueras. Y bueno, es un tópico tan grande, ¿verdad? Para entrar, pero yo también me identifico con eso. Y a veces también el enemigo, como decía la hermana, quiere aprovecharse y meterle estas mentiras en la cabeza a uno, de uno. Yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando, bueno, en el banco, ¿verdad? Pues uno tiene que vestirse de una cierta forma, ¿verdad? Tiene que usar las camisas del banco y todo. Y pues me acuerdo que un día, pues yo decidí, me voy a soltar el cabello y todo. Y me fui para el trabajo. Y allá alguien me comenzó a decir que no, que yo no me miraba bien, que yo no me miraba bien. Yo tenía quizás como, yo estaba en la universidad. Yo estaba en la universidad, so, lo más que yo tenía creo que eran como 20 años de edad. Y a mí en realidad yo no había tenido como problemas en cuanto a ese aspecto así, y pues, pero tampoco había tenido una persona que me dijera como tan directo así, que yo no me miraba bien. Y como que me molestó un poco, como que me quedé como que, like, ¿qué? Yo no me miro bien. You know, like, una de las pocas veces que decido soltarme el cabello y este y lo otro. Entonces me quedé como con la incógnita. Y lo tremendo es que yo llegué a la casa y no sé cómo, entré en conversación con mi mamá. Y hablando, yo medio le comenté, oye, tú sabes que en el trabajo me dijeron esto y esto, lo otro. Me dijo, ¿en serio? Me dijo, mira, eso es una mentira del diablo. Porque mira, precisamente yo te vi hoy cuando tú te fuiste para el trabajo. Yo dije, ay, qué linda se mira mi hija. Vistiéndose de una forma que le agrada al Señor. Amén. ¿Qué es lo que el enemigo muchas veces quiere hacer? Para mí en ese instante yo entendí que el enemigo quería robarme mi santidad. Alguien que tuvo un pasado frustrado, podemos decir, que le falló al Señor, ¿verdad? Yo no tenía ese alcance en ese momento de entender que esa era la situación, pero esa persona le había fallado al Señor. Y después me mira a mí y me quiere bajar a mí para que yo comience también a dudar y que esto y que lo otro. Y esas palabras pueden llegar a hacer mucho daño, especialmente cuando uno no tiene la experiencia, cuando uno está bien joven, que uno se cree lo que la gente dice a veces. Entonces es necesario pues tratar de recordarnos de que el Señor nos hizo tal como Él quiso. Eso es muy importante. Y yo puedo testificar que aún en otras partes de mi vida que yo no estaba como muy conforme. Bueno, voy a decirlo. Yo nunca había contado esto. Yo creo que solamente se lo había contado ahora. Pero mi papá, él le dio cáncer cuando yo estaba joven y pues él pasó muchos años enfermo. Y pues como él ya no podía hacer, como quien dice, todo lo que el hombre de la casa hacía,
pues yo comencé como a tratar de to step up y comenzar a hacer cosas en la casa, como tratar de llenar ese vacío que hacía. Y pues llegó un momento en mi vida que yo dije, Señor, si este es el caso, ¿por qué tú me hiciste una mujer? Es muy difícil para mí tener que levantar cosas pesadas. Me cuesta bastante. Y eso yo misma como que me pasaba por la mente, pero a veces no le ponía atención. Y yo seguía viviendo con eso. Y llegó el momento que un día pues yo dije, bueno, voy a orar sobre el tema, ¿verdad? Porque a veces pensamos las cosas y no sacamos el tiempo necesario para decirle al Señor, mira, yo estoy pasando por esto, yo siento esto me está molestando, ¿verdad? Sino que uno es tan ocupado y tan afanado con todas las cosas que uno tiene que hacer, no saca ese tiempo necesario. Yo me acuerdo que yo me arrodillé y comencé a mencionarle, Señor. Y miren, en menos de 5 minutos, el Señor me habló al corazón. Y literalmente lo que él me dijo fue, yo te hice una mujer porque yo no quería que tú te preocuparas. Yo quería que tú fueras protegida. Yo quería que alguien te proveyera a ti. Y eso para mí, esa palabra tan pequeña, literalmente, yo no quería que tú te preocuparas, sino que otra persona me cuidara de mí. Eso cambió mi punto de vista para el resto de mi vida. Y especialmente como mujeres, nosotros nos echamos muchas cargas encima, muchas cargas. Y tenemos que cargar con muchas cosas, tenemos responsabilidades adentro del hogar, como esposa, como decía la hermana, pastoras, en el caso de ustedes, tenemos la familia que cuidar, tenemos nuestros trabajos. Y encima de eso, pues uno como mujer también luchando con lo que el mundo le dice a uno, cómo uno tiene que verse, ¿verdad? Cómo uno tiene que vestirse, cómo uno tiene que ser para ser bella en términos del mundo. Hay tantas presiones para uno como mujer, pero la verdad es que el Señor, Él tiene, Él sabe por qué nos hizo mujeres y Él tenía un plan muy especial para nosotras las mujeres. Y entonces, pues bueno, sorry, yo me salí un poco del tema No, aquí, eso pero está quería Pues, dentro pero del compartir eso. tema. Eso está dentro del tema porque sabe que le hace ver a todas aquellas que nos está escuchando y a los varones también que Amén. necesitamos ser protegidas. Sí, O sea, 100%. Dios te dijo, prácticamente en ese momento Dios te estaba diciendo, yo soy tu protector. Amén. Yo soy el que va a tener todo el control de tu vida hasta que yo mande a la persona, que obviamente Abraham anda por ahí, eh, que Dios te lo da. Y yo creo que todas nos hemos sentido porque somos mujeres que hacemos de todo, somos independientes. Sí, O sea, yo creo que la juventud de nosotros fue más una independencia en hacer lo que tenemos que hacer. Y claro, en el caso de ustedes, pues ya ustedes están casadas, pues hay una área que le toca a los hombres hacerla que ya ustedes no la tienen que hacer. Aunque de vez en cuando tienen que comenzar a decir, acuérdate poner el bombillo, por favor. Pero son cosas que al final del día Dios permite que pasen para que uno aprenda a confiar en Dios. amén. A veces puede ser que uno se sienta, como dice, tengo que hacerlo todo. Pero de que Dios es tu protector, es tu protector. Ahora, Natasha, a mí me gustaría que tú le dieras un consejo a todos los hijos de pastores que tal vez están pasando por alguna circunstancia, tal vez están en los comienzos de sus padres, otros tal vez están fuera. ¿Qué consejo le darías tú a un hijo de pastor de quién fue Dios yo, para ti y cómo Dios te ha ayudado? yo diría que no tomar por contado esos momentos, ¿verdad? Esas experiencias que el Señor permitió. Ser hijo de pastor o ser hijo de padre que están en el ministerio es un gran privilegio. Y hay veces que en el momento uno no lo ve de esa manera. Yo no lo veía de esa manera, ¿verdad? Cuántas reglas, cuántas restricciones y esta expectativa, ¿verdad? Eh, y una expectativa de perfección y yo no lo era, pero ahora que soy adulta, un poquito más madura,
Y yo le doy gracias al Señor por todas esas cosas, porque de una manera u otra, además de la protección divina del Señor, eso que yo vi formó parte de quien yo soy ahora, mis valores, ¿verdad? Y han sucedido tantas cosas, ¿verdad? En mi vida personal que han tenido el potencial de literalmente borrarme, pero por esos valores, ¿verdad? Y ese ejemplo que yo vi, esa experiencia que el Señor permitió que yo estuviera ahí, ¿verdad? Viendo, el Señor me ha ayudado a estar firme, ¿verdad? Me acuerdo que una de las cosas que cuando yo era más joven, porque todavía soy joven, cuando yo era más joven, um, teníamos iglesia, culto, mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y domingo 3 veces, cuadro dominical, el culto en la calle y el culto evangelístico. Y Yes. yo decía, why so much church? No era Why? familiar. Pero porque estábamos envueltos. Yo no tenía tiempo para hacer Para travesura. hacerlo malo. Y, y gracias a Dios, porque el Señor protegiéndome en ese momento. ¿Cuántas cosas yo pude hacer o nosotras pudimos hacer? El Señor nos lo permitió porque de una manera u otra éramos como Josué, que estábamos ahí al lado de Moisés, ¿verdad? Ahí siguiéndolo paso a paso. Mi consejo es no tome por contado. Es un privilegio y el Señor es que coordina los eventos en nuestra vida y sabe por qué permitió que fueras hijo de pastor y viera el ejemplo, las cosas buenas, aún las cosas malas, para crear en ti una versión mejor, ¿verdad? Aunque tus padres. ¿Quién fue Dios para mí si no fuera sido por la experiencia que yo tuve con el Señor? Cuando hablo de esa iglesia en ese garaje, oh my God. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué nos sacaste de ahí? ¿Por qué nos sacaste de ahí? Porque fueron cosas, demonios, Señor, reprenda, ¿verdad? No podía ir una persona que estaba endemoniada y no salir libre. El Señor sanó, restauró tantas cosas, ¿verdad? Nos vivíamos en el tercer piso y a veces bajaba a la iglesia y a orar, ¿verdad? Hay tantas cosas que el Señor en su amor y misericordia permitió, pero si no hubiera sido por esa experiencia, busca una experiencia con el Señor. Pídele al Señor que te diga, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él tiene con tu vida? ¿Cómo es que Él te ve? ¿Verdad? Y mantente fiel al Señor, no importa, a veces hay tanta presión, aún en la misma iglesia, ¿verdad? Una expectativa. El Señor te va a ayudar. El Señor no te ha llevado tan lejos en tu vida. Desde antes del vientre de tu madre te protegió. ¿Verdad? Si no tuviera planes con tu vida, tal vez ese embarazo no hubiera sido. Tantas cosas en nuestra niñez que pudieron destruirnos. El Señor me ha librado de la muerte tantas veces. No lo permitió porque Él tiene un propósito contigo. Aférrate a eso, ¿verdad? Que esas cosas sean más prominentes en tu vida que las cosas negativas. Y en los momentos que quiera dejar al Señor, no lo deje, porque yo no conozco una persona que tiene conocimiento del Señor y que lo ha alejado, que esté viviendo su mejor vida. La mejor vida la va a vivir en el Señor. Y le doy gracias al Señor que hasta el día de hoy me ha ayudado, aún con las cosas dolorosas que han sucedido. Yo no cambiaría mi vida por otra. Yo la viviría así mismito como el Señor me la ha permitido 10 veces, otra vez y otra vez, porque estoy agradecida con el Señor. Así que si es hijo de pastor o hijo de líder, ora por tus pastores, ¿verdad? Ora por los líderes y pídele al Señor que te pegue lo bueno y que en su tiempo también pueda ejercer cualquiera que sea el llamado que el Señor tiene para tu vida. Yo tengo una pregunta, una otra pregunta, porque tocamos en breve, ¿verdad? Que nuestra hermana está encargada del coro nacional. Yo quiero saber, ya ustedes saben que toque pronto sobre la música. ¿Qué rol tuvo la música en tu vida, digamos, en la adolescencia? Porque me imagino que si estabas, bueno, ahora estás involucrada, ¿verdad? A tal magnitud,
pues la música tiene que haber sido un papel importante en tu vida. Yeah, es mi favorita manera de adorar a Dios. Y le puedo decir que tal vez para las personas que me conocen desde mi niñez pueden decir sí, es verdad, pero las personas que no me conocen tal vez no me van a creer. Yo, el Señor me ha capacitado, ¿verdad? Tiene misericordia de mí porque yo no podía ni agarrar un micrófono. Yo me acuerdo que yo estaba en una agrupación y me dieron un solo y a mí se me olvidó. Y yo duré como un año o dos para recuperar la fuerza, la confianza para volver a cantar, ¿verdad? Y poquito a poquito, ¿verdad? El Señor me ayudó a salir de ese miedo, ¿verdad? Y me acuerdo que yo iba a las convenciones y yo veía a algunas hermanas cantar. Oh, yo me gozaba. Y dentro de mí yo decía, Señor, ¿y si tú me dieras ese talento? ¿Y si yo pudiera adorarte de esa manera? ¿Y si yo pudiera expresarme? Suena tan bonito, ¿verdad? De las cosas que yo escuchaba, y porque hay veces que uno ve personas y admira lo bueno de Dios en esa persona y poquito a poquito, ¿verdad? El Señor comenzó a despertar eso, ¿verdad? En mí y es mi manera favorita de adorar a Dios. Hay veces que estoy orando, mi oración es cantada. Dirigida al Señor, mi manera de como expresar mi amor o cualquiera que sea mi necesidad, una forma muy bonita de adorar a Dios y creo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Todavía permanece una de mis favoritas formas de adorar a Dios. Ay, qué lindo. Yo creo que eso es lo mejor que hay. Hay que cantar. Aunque le salga mal ahí, mire, en su esquina, si a usted le gusta cantar, cante. Adore a Dios. Que lo mejor es conectar con lo que realmente uno ama hacer. Y yo sí puedo testificar a Natasha toda la vida. Nos criamos juntas. Y creo que sí, siempre fue esa niña tímida, pero la niña que a veces la ponían en la calle a cantar. Y sí, habían 3 cultos y todavía siguen siendo 3 cultos los domingos. Eso no se ha cambiado de aquel lado. Pero gracias al Señor, como dice Natasha, si no hubiera sido por esos momentos, tal vez nosotros no estaríamos donde estamos. Y eso se lo tenemos que agradecer a Dios, el que nos diera la oportunidad de criarnos en iglesias donde veíamos la necesidad y se nos enseñó a atender la necesidad, no importando cuál fuera la situación o el problema que hubiera. Nosotros teníamos que responder justamente con la palabra del Señor. Y Natasha, te queremos dar gracias por estar Amén. con nosotros, por respondernos, Por por abrirse abrirte, también. Ujú. por abrir tu corazón, que sé que no es fácil, pero sé que hay mucha gente afuera que va a sentir esa palabra y se va a ver identificado con cada uno de los testimonios de cada una de nosotras y cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Pero no nos queremos ir sin hacer una oración por los hijos de pastor y le voy a pedir a nuestra hermana Pamela que por favor haga la oración en esta hora por cada uno de ellos para que Dios fortalezca y si hay alguno que realmente pues si ha ido el camino de Dios es tiempo de volver. Hoy Dios te espera con los brazos abiertos y estamos aquí para ayudarles. Pamela. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos han dado para poder compartir con nuestra hermana Natasha, Señor amado. Mira, Señor, todos los temas que se han hablado, Dios mío. Oramos por los hijos del pastor, del Señor, que quizás también están luchando, Señor amado, para agradarte a ti, Señor amado. Quizás están batallando con la depresión, como mencionó mi hermana, Dios mío. Quizás están batallando con esos pensamientos, con esos dardos que el enemigo manda a las mentes, Señor amado. En este momento te pedimos, Señor, que por favor les des un encuentro, Señor, que les des el toque que ellos necesitan.
están. Señor, dale, Señor, la palabra indicada, Señor. Señor amado, reprendemos toda malicia, reprendemos todo demonio, lo declaramos inoperante por el poder de la palabra, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor amado. Que estos jóvenes, Señor, que estas personas quizás mayores, Señor, puedan regresar a tus caminos. Y si están en la iglesia, Señor, que puedan, Señor, tener, Señor, esa experiencia necesaria para poder vencer cualquier ataque de parte del enemigo, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Así que hoy terminamos una vez más a corazón abierto, así que lo esperamos a nuestro próximo episodio. No se lo pierda, esto va a seguir bueno y va a seguir aumentando. Por favor, comparta esto, déjele saber a otros y así nos ayuda a que cada uno pueda saber de la palabra del Señor. Dios le bendiga. Bye. Bye.